Vamos a continuar con el tema de acto administrativo. Nos quedamos la clase pasada en la presentación de un PowerPoint. Ahorita déjame ponerlo para que... Ahí está. Permítanme. Una ventana. Ahí está. Compartir. Pregunta, ¿ya están observando la presentación? Ya, profesor. Sí, profesor. Ya. ¿Ya me escuchan? Perdón. Hola. Ya, profesor. Ya, profesor. Perdón. Sí, les decía, tenemos la legitimidad y validez. La validez de un acto administrativo va a depender de una cosa, de que este sea controvertido. Si el acto administrativo no se controvierte, ¿qué creen que pase? ¿Qué creen que suceda? Adelante. Pero cuando menciona que sea controvertido, ¿a qué se refiere? ¿Que haya como varios intereses chocando? Cuando tenemos una controversia, la dirimimos ya sea en un recurso o en un procedimiento. A eso me refiero. Si no es controvertido, es decir, no iniciamos un procedimiento en contra del acto administrativo, ¿qué sucedería con este? Supongamos que el día de hoy me notifican cierto acto administrativo. Eh, Vamos a poner una visita de verificación, no, visita de verificación no, una visita domiciliaria, me la notifican. Tengo un tiempo para controvertirla. Si yo no lo hago, ¿qué va a suceder? Obviamente la solicitud de visita. ¿Qué sucedería? ¿Surtiría efecto el acto? Surtiría efecto el acto. ¿Qué más podría suceder? ¿Qué piensan los demás?
Andrea. Sí, sin problema, Andrea, no hay problema. Bien, vamos a ver que lo único que vamos a lograr con que no se controvierta el acto administrativo, que éste se perfeccione. Independientemente que el acto esté mal, que el acto no contenga los elementos suficientes, si no lo controvertí en el plazo que hay para ser controvertido el acto administrativo, este ya no va a poder ser modificado. Entonces ya no lo vamos a poder modificar. Y la autoridad al momento de presentarlo, pues ya no puede, ya no se puede hacer nada, se perfecciona. Esto pasa igual con la preclusión en los procedimientos. ¿Qué es la preclusión? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué es la preclusión? No sé si sea la pérdida, bueno, perder pues la facultad que tienes. Muy bien, una facultad, está bien. Lo que dice Andrea es correcto, es la pérdida de un derecho procesal con el paso del tiempo. Es decir, tenía un momento específico para presentar las pruebas y no las presenté en ese momento. ¿Las puedo presentar? No, ya perdí ese derecho. Igual, en el acto administrativo se perfecciona, ¿vale? Les decía, tenemos la legitimidad es muy sencilla. La ejecutoriedad puede variar, porque puede ir desde varios tipos de formas en las cuales se ejecutaría el acto administrativo, desde el nombramiento de un funcionario, es decir, por ejemplo, el nombramiento de algún titular de alguna Secretaría de Estado, de algún titular de alguna dependencia descentralizada, de algún titular de alguna dependencia autónoma. Ese nombramiento puede ser también un acto administrativo y también se puede impugnar. Y obviamente se ejecuta en el momento que se entrega. Siempre va a haber un término para poder, ¿cómo se llama? Eh, controvertirlo. Va a haber, va a haber algunos actos administrativos que por su naturaleza no pueden ser controvertidos o no se pueden modificar. Y va a tener algunas circunstancias en las que sí se va a poder modificar. Un ejemplo de este es la expropiación. ¿Qué pasa con la expropiación? Siendo que es un acto administrativo. ¿Quién me dice? Adelante, Isaac. Pues a causa de utilidad pública, una persona pierde su derecho de propiedad a favor del Estado. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos dicen o conocemos? ¿Puede ser controvertido esta decisión? Sí, pero solo para conseguir una compensación, pero como tal, la propiedad no se recupera. Muy bien. Va a haber casos en los que la propiedad sí se va a poder recuperar. El recurso de reversión, si mal no recuerdo, aparece en la ley de expropiación. Pero cuál va a tener ciertas características importantes. Es decir, que se haya comprado o se haya expropiado el bien para una utilidad pública, la cual fue destinada, porque sí te tienen que avisar cuál va a ser la utilidad pública, y en el tiempo, hace un año, 2 años, no se ha cumplido esa utilidad pública. Entonces, ¿qué es lo que haces? Metes el recurso y pides que se te regrese ¿qué? El bien y tú regresas el dinero. ¿Sale? La notificación. Ya les había dicho el día de ayer que es uno de los elementos más importantes. ¿Por qué? Porque el permitir es una garantía en la cual a ti te dan a conocer cualquier tipo de acto y que te puedas defender.
Ya lo habíamos, me lo habían dicho el día de ayer, es parecido o podemos tomarlo en cuenta sobre la garantía de audiencia, ¿sale? Hay veces que existen procedimientos administrativos dentro de cualquier administración pública en las cuales, por ejemplo, puede ser un ejemplo que ustedes a lo mejor han llevado, el recurso de revisión de examen final o de examen extraordinario. Es un recurso administrativo. El, el procedimiento administrativo que se da entra desde la notificación. Cuando ustedes se notifican de la calificación, cuando está sentada en una plataforma, es la notificación básica. El acto administrativo, ¿cuál fue? Pues el asentar la calificación en su expediente. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo cuando esa calificación no es correspondiente? Pues la están controvirtiendo. Cuando esa calificación pasa del tiempo de controversia, se perfecciona. ¿Y qué creen? Ya no pueden modificar ese acto administrativo, ¿vale? Entonces, les decía, hay recursos en procedimientos, no tomamos en cuenta, no como este de examen, podemos hablar de otros procedimientos, pero muy parecidos, en los cuales cuando hay una defensa, debe notificar las circunstancias y los parámetros. Por ejemplo, te deben decir si debes presentarte con abogado, puedes defenderte por ti mismo o puedes presentarlo por escrito. Son cuestiones que la notificación debe de contar. Si esta notificación no cuenta con esas circunstancias, ¿qué es lo que puede pasar? Que ese acto administrativo no tenga validez, pero existe algo muy importante que nosotros llamamos consentimiento. ¿Qué significa el consentimiento? Que ustedes, al ser notificados y al darse cuenta que esa notificación está mal, la admiten y aunque les dice la notificación, hagan esto y está mal, ustedes van y lo hacen, consintieron el acto. Entonces, también tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones, porque en el momento que ustedes consienten el acto, pues ya se da por un hecho, que el acto o, por ejemplo, la notificación se subsana, ¿vale? Bien, ¿alguna duda? No, profesor. Bien, hay condiciones esenciales de validez. Ya les había dicho cuáles serán estas. Aparece el artículo 16 constitucional con el acto de molestia. Si bien el acto de molestia tiene ciertas características, que debe estar emitido por autoridad competente, debe de estar fundado y motivado, también hay una cuestión importante. El, el Estado o los órganos públicos tienen que buscar siempre en la emisión de sus actos el interés público, es decir, el acto administrativo tiene que tener el para qué. ¿Para qué estoy realizando cierto acto? Y les digo, a veces pongo de ejemplo la universidad porque la universidad emite varios actos administrativos que a lo mejor ustedes nunca se han dado cuenta. Desde la publicación de una situación de días festivos, supongamos. Cada año sale la publicación de los días que no van a estar, van a ser festivos y que no se van a presentar los días de asueto. Eso es un acto administrativo. Es un acto en el cual, pero tienen que decir para qué, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de colocar? Bueno, pues son los días en los cuales va a generar descanso, va a ser de asueto, y ahí mencionan en el calendario, este día es de asueto, este día es festivo, y obviamente ya da la respuesta del para qué, ¿vale? Supongamos otros actos administrativos que podamos conocer. Ah, la condonación. Nosotros vamos a ver en derecho fiscal que existe algo que se llama condonación. Y
se estuvo luchando, se estuvo diciendo hace tiempo que este acto administrativo, es decir, esta decisión de una autoridad, se iba a quitar. Lo que realmente se quitó son las exenciones de impuestos, pero las condonaciones tienen que existir. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el artículo 29 constitucional. ¿Qué es el artículo 29 constitucional? Establece en qué momento eh, se van a suspender los derechos humanos o las garantías establecidas, los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Pero bueno, eso no nos importa tanto, nos importa que existe esa parte porque puede haber alguna catástrofe natural, como es un temblor, como es un huracán, y en esos casos el Estado, o como es una pandemia, y en esos casos el Estado tendría que saber que si una persona que vivía en cierto lugar, Ciudad de México, zona centro, Colonia Roma, en la cual se derrumbaron varios edificios y los dueños de esos edificios eh, estaban, ¿cómo se llama? Viviendo ahí, no sé, X razón, perdieron familiares y aún así te llego a cobrar impuestos. Sería ilógico. ¿Por qué? Porque pues, por obvias razones, esos sujetos que viven ahí o que vivían ahí, pues no tienen la economía suficiente. Se tiene que hacer un apoyo de interés público en apoyo a quién, a estas personas. Por eso se da la condonación. Es mentira que se pueda quitar la condonación porque es una forma de ayudar en cierto momento. Por ejemplo, no sé si han visto a algunos municipios, que es la mínima forma de gobierno, también pueden condonar impuestos o derechos, como ¿cuáles? Pues como el impuesto predial o como el derecho del servicio de, perdón, como un servicio, que al final de cuentas es un derecho, del agua, lo pueden condonar, pero, pero no lo hacen porque, bueno, también entra en una cuestión de política. Ahorita vamos a entrar a este análisis porque creo que también lo debieron haber visto en su primer curso de Derecho Administrativo sobre el poder político, pero ahora entramos a ese análisis. Pero les decía, entonces, estos actos administrativos deben de tener esa característica de interés público, ¿vale? También podemos empezarlos a atacar por ahí. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profesor, gracias. Perfecto. Bien, entonces tenemos esta última parte, bueno, las últimas partes, que no contradiga o haya ley de orden público que impere o haga inoperante el acto. Es decir, que haya salido alguna ley, es decir, un procedimiento legislativo, y que modifique. Ojo, también puede haber reglamentos que pueden contradecir el acto administrativo. También puede haber decretos o circulares. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ese también es una parte fina. Eh, Procedimientos, órganos de la administración pública que son centralizados o desconcentrados, no hay tanto problema. Todos sus reglamentos, todas sus leyes dependen de una misma, es una misma, pero va a cambiar cuando tenemos órganos autónomos, cuando tenemos órganos descentralizados que tienen su propia forma de elaboración de reglamentos, de acuerdos. Hay veces que tenemos que tener mucho cuidado ahí. ¿Por qué? Porque en materia federal o local, algunas, por ejemplo, les puedo poner el reglamento de adquisiciones o las leyes de adquisiciones, eh, en materia federal y local, pueden tener ciertas características, pero para los órganos descentralizados o autónomos, su reglamento de adquisiciones o leyes de adquisiciones puede ser diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Va a depender mucho de esos actos. Hay veces que, por ejemplo, el reglamento de adquisiciones de los órganos autónomos, la mayoría de las veces, porque es mucho más sencillo, se deja un órgano colegiado. Se busca que existan órganos colegiados y que sean ellos los que decidan
cómo se hace la adquisición, cómo se lanza una licitación de forma pública, cómo se lanza una invitación cerrada para 3 personas o cómo se lanza una contratación directa. Suena igual porque también el Estado lo hace. El Estado también lanza una licitación, también lanza una invitación cerrada a 3 proveedores o también lanza una adquisición directa. Pero, por ejemplo, la adquisición directa, tanto en la ley de adquisiciones como en la propia Constitución, tiene una característica importante. ¿Cuál es? Que no exista compradores o que sea una situación de alta relevancia para el país. Si no, no puedes adjudicar una contratación directa a un proveedor. Entonces, estos 3 actos administrativos pueden ser dedicados por una persona o puede ser por un cuerpo colegiado quien lo realiza. Es muy importante conocer estas adquisiciones. Por ejemplo, el IMSS es un órgano descentralizado. Eh, este órgano hace tiempo se estuvo controvirtiendo porque dentro de sus actos administrativos habían contratado o habían hecho la compra a través de una contratación directa de respiradores, pero los respiradores hicieron una contratación directa de respiradores para la compra de respiradores, pero nunca explicaron cómo es que le hicieron, si es que existía varios proveedores. ¿Por qué haces una contratación directa a un solo proveedor que te da una calidad y un precio a lo mejor mucho más elevado que los otros proveedores? Aquí es muy sencillo. El IMSS tiene un consejo técnico, pero obviamente viene esta situación de la cuestión del poder político o el poder ejecutivo. Esta situación es que el que está al frente, que está realizando la característica de administrador o el que administra, por lo regular siempre manda las órdenes a que se realicen ciertos actos. A veces ese cuerpo colegiado no toma decisiones reales, sino son las decisiones que las realiza un administrador. Simplemente es para validar el acto administrativo. ¿De cuál acto? Pues fue la compra. Entonces, no sé si en esta parte de las, de las cuestiones de las leyes o reglamentos quede claro con lo que les estoy explicando. ¿O hay alguna duda? Si tienen dudas, me pueden comentar. ¿No hay dudas? Profesor, ¿puede repetir, por favor, nada más la condición para que sea una adquisición directa, por favor? La condición para que se pueda dar una adquisición directa es que no exista proveedor o proveedores en el área de compra, compra o arrendamiento que van a realizar o que sea de importancia para el país, o sea, una emergencia. Es decir, hay una emergencia en la cual se necesita realizar cierta compra y tenemos que hacerlo ya. No podemos iniciar ese proceso de licitación, de llamarlos, reunirlos, no, de que concursen y sea la emergencia. Solamente en esos 2 casos se puede dar la adquisición de forma directa. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Bien, este último punto que les menciono aquí, que sea impugnable, es que exista un recurso en contra del acto administrativo. Si no hay recurso en contra del acto administrativo, entonces nos deja en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque está el acto administrativo y no me permiten ir en contra de él. Ejemplo que yo les tenía es el de la expropiación, que no existe como tal un recurso que yo pueda impugnar el acto administrativo de expropiación. Si bien es cierto, no la puedo impugnar por ser de carácter público, de interés público, lo cierto es que sí puedo ir en contra del acto cuando éste
no cumple sus requisitos. Entonces, en ese momento sí lo pueden impugnar. Y les decía, está el recurso de reversión. ¿Vale? Bien. Pasamos a la siguiente. Sujetos. Tenemos como sujeto activo el Estado, es decir, los órganos competentes. El Estado, vamos a hablar cualquier órgano centralizado, descentralizado o autónomo, ¿vale? Van a estar aquí. Y tenemos al sujeto pasivo. Puede ser el mismo Estado como ente privado o puede ser un particular. A ver, platíquenme ustedes ejemplos en que el Estado realiza actos administrativos como sujeto activo. ¿Quién me puede decir? La variedad son bastantes, son muchos. Adelante, Isaac. Podrían ser las visitas verificadoras, las auditorías. Muy bien. Obviamente una visita de verificación o la auditoría, que puede ser también de solicitud de documentos, también puede ser en esos casos situaciones en que el Estado, como ente, realiza estos actos administrativos. Muy bien. ¿Quién más? Los escucho. Ustedes ven Adelante, adelante, Andrea. No, perdón, pero ¿podría ser también cuando emite algún decreto o reglamento? Muy bien. Cuando se emite algún decreto, acuérdense que el día de ayer les explicaba que los decretos tienen característica de ley. Hay decretos que tienen esa característica. Si bien es cierto, el Ejecutivo no genera ley, también lo es que el decreto sí tiene esa fuerza, ¿vale? Sí, ese es un acto administrativo y de hecho la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y también la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece cuando puedan ir en contra de estos actos. Muy bien. ¿Quién más? Dice Kevin, cuando se realizan las auditorías, sí. Yael Hernández, Leonardo, podría ser cuando se da una infracción de tránsito. Bueno, también las multas y las sanciones también son actos administrativos. Cuando te llevan al torito, también es un acto administrativo. Es decir, la cuestión administrativa podemos tener como sanciones las multas y el arresto hasta por 36 horas. Y esto son actos administrativos, ¿vale? ¿Quién más? ¿Quién más? Un compañero puso otro ejemplo en el chat, profesor. Licencias o exoneraciones de impuestos. Las licencias, muy bien, cuando se paga un derecho y te emiten la licencia, muy bien. Exoneraciones de impuestos, ¿te estarás refiriendo a condonaciones? ¿O a qué te refieres, Luis? Donaciones. Ok. Las donaciones, puede ser cosa más. Tenemos el procedimiento administrativo de ejecución. En este procedimiento administrativo de ejecución tenemos el abandono de bienes o cuando los bienes no pueden ser vendidos en remate. Se dan a la beneficencia pública los bienes. Puede surtir el efecto como parecido a la donación. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver como particular
cómo nos afectan los actos administrativos. Ya vimos como Estado. Ahora, como particular, ustedes pongan ejemplos. Ya son muy parecidos, pero pongan ejemplos ustedes como particulares de afectaciones de actos administrativos. Los escucho. Adelante, perdón, Andrea. Sí, bueno, lo que decía el compañero de sobre las auditorías y todo eso, si no se realizan de forma correcta y aún así te emiten alguna resolución que dañe tu esfera jurídica, pues entonces eso puede ser parte de tus conceptos de nulidad o de violación al momento Conceptos de de impugnación. impugnarlo. Muy bien, perfecto. Eh, ¿Alguien más? ¿Podría repetir la pregunta, profesor? Es que yo no escuché. Sí, como sujeto pasivo, ¿cómo nos aparecen los actos administrativos? Ya sea como el ente privado, el ente, o el particular. Pues puede impugnar el Estado como sujeto pasivo las resoluciones que le dé su órgano verificador. Por ejemplo, ¿puedo dar Ajá. un ejemplo para ver Sí, si estoy en adelante, lo correcto? adelante. Sí. Este, en el Instituto Mexicano del Seguro Social hay visitas verificadoras a farmacia Ujú. para, para que se verifique la cantidad de medicamentos que se está dando con la cantidad de medicamentos recibidos, porque es muy común que se lo roben. Entonces, el órgano verificador tiene que cuadrar esas dos tablas, la de los medicamentos dados y la de los medicamentos que se tenían en almacén. Entonces, si esa resolución no cuadra, me imagino que esa unidad de farmacia puede impugnar. Entonces, el Estado como sujeto pasivo, siendo ese departamento de farmacia, puede impugnar al Estado como sujeto activo, o en este caso como órgano de regulación, esa, esa sentencia o ese acto administrativo. Muy bien, mencionaste algo importante. Todos las secretarías de Estado están sujetas a una auditoría superior, es decir, están sujetas a revisión de en qué se gasta el dinero, ¿no? Eh, Tú mencionaste como una parte pequeña en la cual existe una contraloría y esa contraloría tiene esa parte de auditoría o de verificación, van, revisan y cuando revisan, dice, oye, ¿qué pasó aquí? ¿No? Faltan cosas y te pueden emitir la auditoría, puede emitir una recomendación, puede emitir una sanción o eh, puede también iniciar el procedimiento. También puede pasar eso. Muy bien. Y esto se puede impugnar. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque en estos casos puede ser directamente al ente, es decir, a la secretaría, o puede ser a la persona, es decir, el titular del área, quien sea el que está recibiendo ese acto administrativo y quien tenga que combatirlo. ¿En qué casos puede ser al ente? Pues, por ejemplo, los órganos descentralizados o los órganos autónomos que, un ejemplo, una visita de verificación para ver los impuestos que han pagado. No le van a cobrar el impuesto al rector. ¿A quién creen que le cobran el impuesto, por ejemplo, a la universidad, a la UNAM? Pues a la UNAM como tal, porque la UNAM tiene su propia personalidad jurídica. En esos casos, la UNAM puede, ¿qué? Controvertirlo. Sí, lo va a controvertir, pero a través de sus representantes. ¿Vale? Muy bien. Está perfecto el ejemplo. ¿Alguien más? Alondra, adelante.
Sí, otro ejemplo es cuando el Estado suscribe un contrato con una compañía constructora, por ejemplo, para que realice alguna obra como la construcción de un puente o carretera. Ujú. Muy bien. Supongamos que en este caso se suscribió el contrato, haya sido por una licitación, una invitación cerrada, una adjudicación directa, y hay un incumplimiento del contrato. ¿Esto se vuelve un acto administrativo, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿O es una cuestión que tenemos que controvertirla en otra área? ¿Qué piensan ustedes? Está muy bien el ejemplo, pero platíqueme, ¿qué sería? Bueno, se los paso. Como hay una ley de adquisiciones y esa ley de adquisiciones pertenece al ámbito administrativo, obviamente es una cuestión administrativa. El ejemplo que les daba ayer de CFE, que se vuelve una cuestión meramente mercantil por lo que está ofreciendo, es por la relación entre el sujeto. Aquí la relación devino a través de una propia ley en la cual establece cómo se puede realizar una adquisición de bienes o un arrendamiento. Y para eso están las leyes y reglamentos de adquisiciones, ¿vale? Perfecto. Bien, vamos a pasar a la última parte y ya con esto concluimos el día de hoy. Ok. Hasta ver en qué momento aparece el acto administrativo. Ya estuvimos platicando. Leyes. Les decía las leyes, si bien es cierto, mm, la ley únicamente la genera el Poder Legislativo, nosotros tenemos los decretos ley. ¿Qué significa esto? Que estos decretos van a ser las veces de una ley o van a tomar la postura de una norma jurídica, pero de una ley. Reglamento. Los reglamentos los realizan los órganos internos, puede haber reglamentos internos, pero también puede haber reglamentos, por ejemplo, como el de tránsito, ¿sale? Que la característica de un reglamento es que están subordinados ¿a qué? ¿A qué están subordinados los reglamentos? ¿Los escuchó? ¿A la ley, profesor? A la ley. Muy bien. Entonces también tenemos que entender que el reglamento debe estar subordinado a la ley y que por eso nacen los reglamentos, o las leyes reglamentarias. Hay una ley que no establece el procedimiento, la forma y van a ser el reglamento. ¿Vale? Muy bien. Los acuerdos, ya platicamos que es un acuerdo, no creo que haya necesidad. Los circulares también ya platicamos. ¿Qué es una circular? Es una forma de comunicación entre un superior jerárquico y sus subordinados. Los oficios, esto es muy importante. ¿Los oficios serán actos administrativos? ¿Qué piensan ustedes? Yo opino que sí, profesor, porque por ejemplo, cuando vas a meter un documento a la delegación, ya empieza a correr ahí tu término y todo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué piensan los demás? A ver, les voy a poner un ejemplo y que va a ir como en dos circunstancias. No, creo que, bueno, ya están en octavo semestre. Cuando ustedes están iniciando un procedimiento judicial y en el procedimiento judicial se le dice, gire ese oficio al Archivo General de Notarías para saber si existe algún testamento de la parte tal. Pregunta, ¿ese oficio es un oficio que viene de un acto judicial
o es un acto administrativo. ¿Y qué diferencia habría con un oficio administrativo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Profesor, ¿me repite la pregunta, por favor? Perfecto. Bueno, en un procedimiento judicial, les decía un procedimiento testamentario o intestamentario. El juez determina en su acuerdo, quiere ese oficio al Archivo General de Notarías para saber si existe testamento de X persona. Ese oficio es un oficio de un acto judicial o acto administrativo. Edgar, adelante. Entonces podría decirse que el oficio, bueno, el fin del oficio es comunicar una actuación administrativa relacionada con el procedimiento que sería el juez solicitando a las notas del archivo de notarías. Uh-huh. Y entonces, ¿qué sería? Está bien la explicación, pero ¿qué sería el oficio? ¿Un acto judicial o un acto administrativo? Yo digo que es un acto administrativo secundario del acto judicial que se está por perseguir. Podría parecer el acto, ¿cómo se llama? Administrativo, pero aquí cambia. ¿Por qué no es un acto administrativo y si es un acto judicial? Primero, por la persona que lo emite. Segundo, por la forma en la que lo está emitiendo. Lo está emitiendo como ¿qué? Como juez, ¿vale? Y obviamente un juez, bueno, tiene todas sus actuaciones van a ser judiciales. Esa es la situación. A diferencia que cuando conteste el Archivo General de Notarías o conteste alguna otra autoridad, la contestación que se haga mediante oficio, ese acto, a pesar de que va a entrar a un procedimiento judicial, es un acto ¿de qué tipo? Aquí es muy sencillo, es administrativo, porque estas dependencias no pertenecen al Poder Judicial. ¿Pertenecen a qué? Sí va a poder emitirse actos administrativos el Poder Judicial y el Poder Legislativo, pero ya les expliqué en qué casos. Pero en este caso no, porque es un procedimiento en el que se está emitiendo, ¿vale? Es acto judicial. ¿Y puede controvertirse? Sí, pero a través del mismo procedimiento. No podemos controvertirlo, decir, ir en contra del oficio, no se puede, ¿vale? No sé si quedó claro o existen dudas hasta aquí. Si hay dudas, me pueden decir, si no, concluiríamos esta parte del acto administrativo. César, adelante. O sea que al final de cuentas lo que va a depender de la característica de si el oficio es administrativo o judicial es la persona que lo emite y cómo lo emite. Muy bien, la persona que lo emite y cómo lo emite. Va a ser diferente, ahí les voy a otro ejemplo, que dentro del Poder Judicial está el Consejo o la Junta de Gobierno, dependiendo del tribunal o juzgado, que emitan alguna recomendación. Y esa recomendación va a ser de tipo administrativa. ¿Por qué? Porque no lo están emitiendo a través de un procedimiento judicial. ¿Cómo se emite a través de un procedimiento judicial? Pues a través que un juez dicte un acuerdo, que un juez dicte ¿cómo se llama? Un auto, o que inicie el procedimiento a través de un procedimiento. Va a tomar esas diferencias. Entonces, sí, así quedaría. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? En cuanto a la diferencia de las decisiones administrativas y las decisiones judiciales. Bien, les decía,
Va a ser diferente en el cual el Consejo de la Judicatura, la Junta de Gobierno, dependiendo, ojo, dependiendo del tipo de tribunal o juzgado, puede emitir también sus propios actos. Pero obviamente esos actos que emita no van a ser de tipo, ¿cómo se llama? Judicial, van a ser administrativos. A diferencia que un acto sea emitido por un juez o un magistrado, y que esos actos que sean emitidos por el juez o el magistrado sean a través de un procedimiento judicial, vamos, una jurisdicción voluntaria, un juicio, un procedimiento de apelación. En esos casos, pues, todos los actos que devengan de ahí serán judiciales, ¿vale? Sería eso. Bien, no sé si tengan dudas o comentarios hasta aquí. ¿No? No, Seguro. profesor. Perfecto. Bien. Bien, pues dado que no hay comentarios, concluiríamos el día de hoy. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el día lunes con ustedes, ¿verdad? Si me recuerdas, lunes, miércoles y jueves. Nos vemos el día No, lunes. profesor, es El martes, lunes, ¿verdad? creo. Es martes, miércoles y jueves. Sí, nos vemos el día martes. Que tengan un bonito fin de semana. Que tengan Gracias, igualmente. Gracias, profesor. Luego, Que tenga un gracias. buen día. Hasta luego.